Muy buenas tardes amigos, gracias por visitar este nuevo tutorial sobre la nueva Panasonic G9 que va a salir el próximo enero del 2018 y os voy a explicar un poquito las pruebas cómo han salido. Las principales novedades de la cámara es, en mi opinión, que es la primera cámara de fotos de Panasonic con alto rendimiento para fotografía de naturaleza, muy aconsejable para los usuarios que ya tienen el 100-400, ya que no existe hasta hoy una cámara que pueda mover el 100-400 a esta velocidad. También he probado el nuevo objetivo, el 200 con f2.8, junto con el multiplicador 1.4. Y lo que sí que he visto como principal novedad también es que la reducción del efecto rolling shutter es realmente muy pequeña en esta cámara, igual que pasó con la Olympus OM1 Mark II. El elemento clave es el autofoco continuo, que es donde nos vamos a centrar para analizar esta cámara si es válida para competir dentro de las cámaras de los equipos que hay ahora mismo para fauna en acción. Claramente mejora la GH4 con el 5400, es muy fiable con el 200 f2.8 y que existe un nuevo menú para configurar, que esto es nuevo respecto a los anteriores modelos de Panasonic. Vamos a ver este nuevo menú que coincide un poco con lo de las resto de marcas. Vemos que hay tres apartados para poderlo configurar y tenemos aquí 4 memorias donde pone establecer 1 y hay 3 parámetros para medir la sensibilidad del autofoco. Uno es la propia sensibilidad, que se puede poner a -2 o +2. El otro es la sensibilidad para cambiar la cámara, la zona del autofoco. Esto solo será efectivo si hemos utilizado un método de autofoco que sea multipunto. Puede ser toda la pantalla, puede ser un grupo solo de puntos de autofoco y se va moviendo y la cámara puede seleccionar qué punto es en función si le modificamos más o menos. En mi caso, yo lo selecciono a un solo punto, por lo tanto esto a mí no me afecta. Y esta parte de aquí es la rapidez con la cual queremos que la cámara responda hacia un objeto que viene hacia nosotros. Yo también lo pongo a la máxima sensibilidad y con esta configuración lo que hacemos es que la cámara trabaje máxima rapidez de autofoco que sea posible. Pensad que ahora yo más adelante os voy a mostrar mis pruebas que hago cuando un coche viene hacia mí a 120 km/h y hago una fotografía a la matrícula. Entonces yo quiero que todo esté perfectamente a foco, que la cámara vaya muy rápido y que cambie el foco lo más rápidamente posible, al igual que si viniera un águila. Hay 3 modelos más que lo podemos cambiar, establecer 2, y aquí vemos que dice para sujetos en una dirección y movimiento a velocidad constante, establecer 3 y establecer 4. Como ya he puesto en otro vídeo, a mí yo quiero para fauna en acción particularmente que sea todo lo más rápidamente posible. Si no, pues no utilizo ráfaga y si no utilizo ráfaga tampoco tiene mucho sentido trabajar con esta página. Voy a comentar algunos detalles que no afectan a la fotografía de fauna, pero que vale la pena comentar de esta cámara. La detección de caras ha mejorado y es fantástico, es francamente muy bueno. El tracking también ha mejorado, es muy bueno, aunque no es fiable para aves. Por lo tanto, lo vamos a dejar para otro tipo de escenarios, como puede ser algún mamífero que se mueva, un ciervo que se mueva, pues el tracking lo va a hacer bien, o un buitre fondo cielo, pues también lo va a hacer bien, pero no es fiable para fotos de aves en movimiento. Tiene ya la función de micro AF para macro, esto es fantástico, al igual que otras marcas. Tiene el balance blancos hasta 8 memorias, esto es muy interesante. Tiene 225 puntos de AF, a la pantalla táctil, además es pantalla OLED, por lo tanto vamos a ver una pantalla de muchísima calidad y vamos a poder ver los contrastes muy bien para sobre todo medir balance de blancos. Y tiene un vídeo Full HD de 180 fotos por segundo. Es el doble que la GH4, es para hacer super slow motion. Esto es fantástico, vale la pena comentarlo también. Una novedad que también presenta esta cámara es este dial que no tenía otros modelos y que yo es la primera vez que me encuentro, ¿vale? Y es muy interesante. Vemos este dial de aquí y vemos que podemos seleccionar una foto simple y vemos aquí que pone un 1 y un 2. Bien, esto quiere decir que vamos a poder configurar la cámara en el menú
para poner dos tipos de ráfagas, ya que esta cámara tiene varios tipos de ráfagas. Así pues no hace falta entrar en el menú y decir, por ejemplo, mira, quiero hacer una ráfaga disparador mecánico 9 fotos por segundo o quiero hacer disparador electrónico 20 fotos por segundo con AF continuo. Pues ya lo tenemos aquí, simplemente ponemos del 1 al 2 y hay 6 tipos de ráfagas, seleccionamos la que nos guste y la ponemos aquí. Donde pone 6K, entramos en unos menús en el cual hay una función muy interesante que le llaman el pre-burst. Esto es muy similar a lo que Olympus ha sacado con el Pro Capture. Eso quiere decir que cuando disparamos recuperamos un segundo antes 30 fotos antes de que hayamos disparado y las 30 fotos después. Luego lo explico un poco mejor. Y este es el menú de paisaje macro, que también tiene unas funciones muy interesantes que luego comento. Y el resto de las dos pues ya son como en todas las cámaras, no tiene dificultad. Vamos a comentar el modo 6K. Aquí hay una opción que vemos pone método de grabación 6K pre. ¿Vale? Cuando seleccionamos esto, disparamos, ponemos a mitad de botón, pero cuando disparamos, yo he hecho esta prueba en una web donde me aplica un cronómetro. Vemos que cuando yo he disparado está concretamente en el segundo 5 y 29 centésimas. Lo que ha hecho la cámara es hacer 30 fotos para llegar al segundo 4:25, o sea, prácticamente un segundo antes, me recupera 30 fotos en disparador electrónico y un segundo después me recupera 30 fotos después del clic. Entonces en total, cuando yo hago un clic, me hace la cámara 60 fotos. En la cámara después puedo seleccionar las que yo quiero con un sistema que tiene de pantalla que es intuitivo, y en la tarjeta se graba un MP4. ¿Vale? Luego esto se hace recuperar y son fotos 6K, que también está en RAW y en disparador electrónico, y esto luego ya lo podremos editar. Los tipos de ráfaga tienen la SH2 que le llaman, son 60 fotos por segundo, no tiene autofoco continuo, 60 me parece una barbaridad. El SH1 son 20 fotos por segundo, que es muchísimo, con AF continuo. Y luego donde pone SH2, SH1 Pre, es el tipo de ráfaga que utilizaremos para el pre-burst, esto que hemos dicho en la anterior diapositiva. Podemos elegir uno u otro. En el SH1 tendremos el AF continuo, que es el que yo recomendaría, utilizar el SH1, y la típica escena del camaleón que queremos saber cuándo lanza la lengua para capturar el insecto. Aquí tenemos 60 fotos que nos hará un segundo después de apretar el disparador y un segundo antes de haberlo disparado. La H será 9 fotos por segundo con disparador mecánico, la M 7 fotos por segundo y la L 2 fotos por segundo. Hombre, si no queremos hacer mucha ráfaga, lo mejor es poner en el dial la foto simple y ya está, ¿no? Aquí la foto media no le veo yo mucho sentido bajar de 9 a 7, me parece que es muy poco, así que aquí lo único que interesa es la H. ¿Vale? La duda de las dos ráfagas, yo sugeriría poner en la ráfaga 1, por ejemplo, la H, en la ráfaga 2 la SH1. De esta manera tenemos 9 fotos por segundo en AF continuo disparador mecánico o 20 fotos por segundo en AF continuo con disparador electrónico. El modo macro paisaje, la cámara realiza diferentes fotos a distintos puntos a distancias distintas. Luego eliges entre la foto que más te gusta o te hace un montaje mediante un apilado de fotos. En la tarjeta guarda un archivo MP4 y la foto resultante también te hace la cámara un montaje. Bueno, puede estar bien para trabajar algunos aspectos más de foto creativa, pero no sería el método óptimo para hacer foto profesional. Un tema muy interesante es el focus bracket, el apilamiento, que es muy interesante para macro. Donde pone el menú bracket off, pues entramos allí. Aquí aparece el tipo de brackets que hay, que son, pues bueno, el más o menos de exposición, de apertura, balance de blancos.
pero aquí tenemos, este es el foco, es lo que nos interesa, el que ya está marcado. Una vez que entramos aquí, vemos que tenemos dos opciones. Uno es el paso, que tenemos de 0 a 10, y otro es la secuencia. Bueno, esto significa lo siguiente: cuanto más número, quiere decir que más centímetros abarca el bracketing. Si ponemos más 10, va a afectar unos 40 centímetros, lo está midiendo, más o menos unos 40-45 centímetros es lo que alcanzaría. Y si queremos fotografiar algo muy pequeñito, pues lo pondremos al +1, que aguantaría unos 4 o 5 centímetros, más o menos, de bracketing. Y la secuencia, podemos elegir si queremos apuntar al medio y te hace 10 fotos antes o 10 fotos después del punto y luego te hace el apilamiento, o queremos iniciar desde un punto el bracketing y entonces la cámara te va haciendo el apilamiento, te va haciendo las fotos con diferencias del foco, pues a más lejos para alejarse. Está muy bien, es muy bueno, muy interesante. Bueno, lo que ahora voy a explicar es los resultados cuando me he ido a probar los equipos y me he puesto en una autopista para hacer ráfagas a matrículas de coches que vienen hacia mí a 120 km/h. Esto es algo que ya me habéis visto en otros tutoriales y he probado otros equipos. Aquí vamos a probar la G9 con el 100-400, con el 200, con el multiplicador, con el 300 mm de Olympus, y ya probamos también la Olympus OMD Mark II con el 100-400, que no funcionó, y también vamos a explicar cómo funciona con el 200. Cuando utilizo la G9 he hecho ráfagas de varios tipos, tanto la de 20 fotos por segundo electrónico como la de 9 fotos por segundo con disparador mecánico. Es muy fiable, tiene un 75% de ráfagas de acierto en general, de media, con todas las que he estado haciendo, lo cual mejora la de la GH4, y para este tipo de teles me parece muy interesante. Es un zoom y es un acierto muy alto. La calidad está también muy bien, es muy buena calidad y me ha sorprendido. Es un equipo francamente solvente, eh, una calidad muy interesante, que además abajo veréis en el texto del vídeo YouTube, veréis los links para poder ver fotos donde voy colgando las carpetas en el álbum de Flickr. Estas fotos están hechas a 300 milímetros de focal. El estabilizador del objetivo siempre lo quito. Atención, porque estoy tirando un ISO de 4000 y la cámara ISO de 4000 realmente funciona muy bien. Estas fotos que veis son fotos tiradas en JPG de cámara sin retocar a píxeles reales, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo es lo que sale del sensor en JPG. Y esto obviamente es un recorte muy pequeñito de una matrícula, de una parte de la matrícula de un coche que viene hacia mí a 120 km/h. Probada también a 20 fotos por segundo, con ausencia de efecto running shutter, y la eficacia similar que con disparador mecánico, más o menos el 75% de acierto. Y esto es francamente muy interesante, poder trabajar con una ráfaga que pueda hacer un seguimiento de un ave en vuelo o de un bicho que viene hacia ti corriendo, ¿no? También estuve probando la G9 con el 200 f2.8. También a ISO 4000, a f4, y también son fotos de JPG directas de cámara sin retocar a píxeles reales. Aquí sí se nota un cambio tremendo. El AF es rapidísimo, mucho más rápido que el 100-400, aunque el 100-400 es muy rápido, pero se nota que es francamente muy rápido. Y aquí se nota que esto es un equipo ya de primerísimo nivel, de grandes prestaciones. Y no hay mucha diferencia de calidad entre el 200 sin multiplicador y al 200 con multiplicador, que tendríamos 560 milímetros de focal equivalente. Por lo tanto, no se aprecia ni pérdida de calidad ni efectividad en el autofocus. La serie es impresionante, no falla. No falla, es un 95% de acierto, pero hay ráfagas del 100% de acierto. Es decir, si hago 4 o 5 segundos, estamos hablando de muchísimas fotos, de hacer 45 o 50 fotos en una ráfaga, que las 45 estén a foco, o que igual pierda una o dos del foco. Y con el 1.4x exactamente igual, no aprecio ningún tipo de diferencia
tanto en la calidad como en la rapidez. Y por supuesto está utilizando objetivos de Olympus con cámaras Panasonic y objetivos Panasonic con cámaras Olympus. No funcionan igual de bien, por lo tanto no recomiendo en absoluto que ni se utilice la Olympus M1 Mark II con el 5800 ni con el 200 de Panasonic, ni que se utilice la G9 con el 300 de Olympus. Pierden funcionalidad, pierden rapidez de autofoco y realmente yo no lo puedo recomendar porque estos equipos están pensados para poder trabajar con naturaleza y a poder aprovechar estas ráfagas que nos permiten estas cámaras. ¿Vale? Esto tenerlo en cuenta y esto lo que yo veo es una excelente oportunidad para los que ya tienen un 100-400 poder tener una G9 porque realmente van a notar un cambio tremendo. Y nada más, me despido de vosotros, no sin recordar, por si queréis adquirir un buen libro sobre las rapaces, el libro de las rapaces por 25 euros tanto en la web en photodigiscoping.com como en Amazon, donde además podréis echar un vistazo a algún capítulo entero online en Kindle. Pues venga, hasta pronto amigos.